Hola, ¿qué tal amigos? Hoy explicaremos de una forma muy precisa y concisa todo lo relacionado al hecho ilícito. Así que si te interesa esta información, quédate porque será de mucha utilidad. Antes de empezar definiendo lo que es el hecho ilícito, tenemos que conversar que según el Código Civil venezolano, el hecho ilícito es una fuente de obligación extracontractual, que de la mano con el contrato son las más comunes y las que con mayor seguridad suceden. Ahora sí, definamos el hecho ilícito. En el ámbito del derecho civil, un hecho ilícito se define como toda acción u omisión antijurídica que causa un daño a otra persona, generando la obligación de repararlo. El Código Civil venezolano, en su artículo 1185, establece: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido este derecho. Imaginemos por un momento que estás conduciendo tu automóvil de manera descuidada y chocas contra el vehículo de otra persona que estaba estacionado en la calle, causando daños materiales significativos. En este caso, tu acción negligente de conducir de manera imprudente y provocar el accidente sería considerada un hecho ilícito. Habiendo ya explicado lo que es el hecho ilícito en derecho civil, es importante diferenciarlo con el hecho ilícito en derecho penal. A diferencia del hecho ilícito en derecho civil, que genera la obligación de reparar el daño causado, el hecho ilícito penal tiene como consecuencia la imposición de una pena al responsable. Para que se configure un hecho ilícito, deben concurrir los siguientes elementos: 1. Conducta antijurídica. 2. Daño. 3. Nexo causal. Y 4. Dolo o culpa. La conducta antijurídica puede ser una acción o una omisión. Se considera antijurídica cuando infringe una norma jurídica, ya sea una ley, un reglamento o un principio general del derecho. El daño puede ser material o moral, es decir, daño a las cosas o daño a las personas. También debe ser un daño cierto, real y actual, es decir, que exista y que se haya producido en un momento actual. Para que exista nexo causal, debe existir una relación de causa-efecto entre la conducta antijurídica y el daño. En otras palabras, el daño debe ser una consecuencia directa e inmediata de la conducta antijurídica. Y por último, culpa o dolo. La culpa es la falta de diligencia o cuidado de una persona al realizar una acción, mientras que el dolo, por otro lado, es la intención de causar daño. La culpa o el dolo son elementos subjetivos que se presumen, pero pueden ser refutados por la parte demandada. Otra clasificación a tener en cuenta son los tipos de hechos ilícitos. En estos encontramos hechos ilícitos culposos, hechos ilícitos dolosos y hechos ilícitos estrictos. Los hechos ilícitos culposos son aquellos en los que el agente actúa con culpa, es decir, sin la intención de causar daño, con poco cuidado o con falta de diligencia. Sin embargo, a diferencia del anterior, los hechos ilícitos dolosos son aquellos en los que el agente actúa con dolo, es decir, con la intención de causar un daño. Y por último, tenemos los hechos ilícitos estrictos, que son aquellos en los que la responsabilidad del agente no se basa en la culpa o el dolo, sino en la simple realización de la acción antijurídica. Cuando hablamos de responsabilidad civil por un hecho ilícito, este lo podemos deducir del mismo artículo 1185, el cual establece que el que actúa con culpa o dolo tiene la obligación de reparar el daño causado y repararlo a través de la indemnización del daño moral, la restitución de las cosas o la indemnización de perjuicios. La indemnización por daño moral hace referencia a la compensación económica que recibe una persona por el dolor, angustia o sufrimiento causado, es decir, por poner en riesgo su integridad psíquica y emocional. Si el daño ha consistido
en la destrucción o deterioro de una cosa, el responsable debe restituirla o reparar. Y por último, en la indemnización de perjuicios, si el daño no ha consistido en la destrucción o deterioro de una cosa, el responsable debe indemnizar a la víctima por los perjuicios que le haya causado. Y por último, para concluir este tema, tenemos las excepciones